La mesa estaba puesta como cada Nochebuena. Las mismas copas de cristal que heredé de mi madre, el mismo mantel bordado que cosí hace 30 años cuando aún creía que mis hijos me amarían para siempre. El pavó dorado esperaba en el centro, rodeado de mis guisos favoritos que nadie más sabía preparar como yo. 71 años cargando tradiciones, 71 años siendo la columna de esta familia, y ahí estaba yo, sirviendo una vez más sin que nadie notara mis manos temblorosas por la artritis. Gervasio llegó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en los últimos años. Ya no era el niño que corría a abrazarme cuando regresaba del trabajo. Era un hombre de 45 años que me miraba como si fuera un mueble viejo que ya no servía para nada. Leandra entró detrás de él, con ese vestido rojo que costaba más que mi pensión de 3 meses, moviendo su cabello rubio teñido como si fuera una reina entrando a su palacio. Mi corazón se encogió cuando vi que ni siquiera me saludaron. Gervasio fue directo al sofá, sacó su teléfono y se perdió en esa pantalla maldita. Leandra revisó la mesa con esos ojos críticos que me conocía de memoria, como si buscara algo para criticar. Siempre encontraba algo. La carne se ve seca, murmuró mientras se sentaba sin ayudarme a traer los platos que faltaban. Mi espalda dolía, pero seguí yendo y viniendo de la cocina como una sirvienta en mi propia casa. O en lo que ellos creían que era su casa. Durante la cena, hablaron de sus vacaciones en Cancún, de la camioneta nueva que querían comprar, de los planes para remodelar la cocina. Mi cocina. Hablaban como si yo no estuviera ahí, como si fuera invisible. Cuando intenté contar sobre mi visita al médico, Leandra me interrumpió para hablar de su gimnasio nuevo. Mamá, ya nadie quiere escuchar de tus achaques, dijo Gervasio sin levantar la vista del teléfono. Las palabras me atravesaron como dagas. ¿Cuándo había dejado de importarle mi salud? ¿Cuándo había dejado de importarle yo? Terminamos de cenar en un silencio pesado. Yo recogí los platos sola, como siempre. Ellos se fueron a la sala a ver televisión, dejándome con la cocina sucia y el corazón más sucio aún. Mientras lavaba las copas de cristal de mi madre, escuché a Leandra hablando por teléfono con alguien. Sí, mi amor, todavía estamos aquí con la vieja. Ya sabes cómo es. Siempre dramatizando todo para llamar la atención. Pero no te preocupes, ya casi nos vamos. La vieja. Me quedé paralizada con la copa en mis manos. ¿Así me llamaba cuando yo no estaba presente? ¿La vieja? Sentí como si me hubieran abofeteado. 60 años cuidando a ese niño, sacrificando mi juventud, mis sueños, mi vida entera, y ahora era simplemente la vieja que dramatizaba para llamar la atención. Regresé a la sala con las manos aún húmedas, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Gervasio seguía en su teléfono, Leandra se retocaba el maquillaje. Ninguno de los dos notó que yo había estado llorando en la cocina. Bueno, ya nos vamos, anunció Leandra poniéndose de pie. Gracias por la cena, Feliciana. Ni siquiera suegra me decía ya. Solo Feliciana, como si fuera una extraña. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. O tal vez se compuso. No lo sé. Solo sé que las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No van a ayudarme a limpiar. Leandra se volteó hacia mí con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. Feliciana, nosotros trabajamos todo el día. Tú no haces nada más que estar aquí sentada quejándote. El trabajo de la casa es lo mínimo que puedes hacer. Yo también trabajé toda mi vida, susurré, sintiendo como mi voz temblaba. Criando a tu esposo, manteniendo esta casa. Ay, por favor. Leandra alzó la voz, sus ojos brillando de rabia. Eso fue hace 1000 años. Ahora solo eres una carga. Todo el día aquí, sin hacer nada productivo, viviendo de nosotros como una. Se detuvo, pero yo sabía qué palabra quería decir. La misma palabra que había usado por teléfono. La misma palabra que probablemente usaba cuando hablaba de mí con sus amigas. Como una qué, Leandra. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Dilo. Como una qué. Gervasio finalmente levantó la vista de su teléfono, pero no para defenderme. Para callar a su esposa antes de que dijera algo que no se pudiera retirar. Pero ya era demasiado tarde. Leandra había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Consigue un trabajo y deja de ser parásita, gritó con una fuerza que hizo temblar los cuadros en las paredes.
Ya estamos hartos de mantenerte. Esta es nuestra casa y nosotros decidimos qué pasa aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gervasio no dijo nada. Mi propio hijo no dijo absolutamente nada para defenderme. Se quedó ahí sentado, mirando el piso, como si las palabras de su esposa fueran la verdad más natural del mundo. Pero entonces, algo extraño pasó. En lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de pedirles perdón como había hecho tantas veces antes, comencé a reírme. Una risa suave al principio, que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada que llenó toda la sala. Leandra me miró como si me hubiera vuelto loca. Gervasio levantó la cabeza, confundido. Pero yo seguí riéndome, porque finalmente entendía. Finalmente veía la ironía de toda esta situación. «¿Qué te pasa, vieja loca?», murmuró Leandra, dando un paso hacia atrás. Yo me sequé las lágrimas de risa y la miré directo a los ojos. Mi voz salió tranquila, firme, sin el temblor de antes. «Lo que ella no sabía», les dije, hablando como si hubiera alguien más en la habitación, «es que yo era la propietaria del apartamento donde ella vivía». Leandra frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Sonreí de una manera que no había sonreído en años. Era la sonrisa de alguien que finalmente iba a decir la verdad. «Consigue otra casa, Leandra, porque tienes 30 días para salir de aquí». Hace 15 años, cuando Gervasio apenas conocía a Leandra, yo trabajaba doble turno en la fábrica textil. Mis manos sangraban de tanto coser, mis ojos se cansaban bajo esas luces artificiales que nunca se apagaban, pero cada dólar que ganaba tenía un propósito sagrado: darle a mi hijo el futuro que yo nunca tuve. Era 2010, y los apartamentos en este barrio costaban una fortuna. Pero había uno en particular, en el edificio de la esquina, que me robaba el sueño cada noche. Tenía 2 habitaciones, cocina amplia, y desde la ventana se veía el parque donde Gervasio jugaba de niño. Costaba $80,000. Una suma imposible para una mujer como yo, que ganaba apenas $900 al mes. Pero las madres hacemos milagros cuando se trata de nuestros hijos. Vendí las joyas de mi madre, esas que había guardado como tesoro durante 40 años. Vendí el terreno que mi padre me había dejado en el pueblo. Pedí préstamos que sabía que me tomaría décadas pagar. Trabajé en la fábrica de día y limpiando oficinas de noche. Dormía 3 horas, comía una vez al día, y cada centavo iba directo a esa cuenta de ahorros que crecía lentamente, dólar por dólar. «Mamá, te ves muy cansada», me decía Gervasio cuando llegaba a casa a las 2 de la madrugada, con las manos hinchadas y la espalda destrozada. Él tenía 25 años entonces, trabajaba en un taller mecánico y ganaba lo suficiente para vivir solo, pero había decidido quedarse conmigo para cuidarme, decía. «Qué ironía, ¿verdad? No te preocupes, mijo. Todo lo que hago es por ti», le respondía mientras preparaba su cena favorita, aunque yo ya no tuviera hambre de tanto cansancio. Porque así somos las madres. Nos matamos a trabajar y aún encontramos fuerzas para cocinar, limpiar, amar. Durante 2 años viví como una monja. Sin lujos, sin placeres, sin vida propia. Todo era para ese apartamento que sería de Gervasio cuando yo muriera. O eso pensaba entonces, en mi inocencia de madre ciega. Cada noche revisaba mis ahorros, $20,000, $30,000, $40,000. Cada número era una victoria silenciosa, un paso más cerca del sueño de darle una casa propia a mi hijo. Cuando finalmente tuve los $80,000 completos, lloré de felicidad en el banco. El gerente me felicitó, probablemente sorprendido de que una mujer como yo, con mi ropa sencilla y mis manos trabajadoras, pudiera pagar cash por un apartamento completo. «Es para mi hijo», le expliqué con orgullo, «para que tenga su propio hogar cuando forme su familia». Pero entonces cometí el error más grande de mi vida. En lugar de poner la escritura a nombre de Gervasio inmediatamente, decidí mantenerla a mi nombre por si acaso. Una voz interior, quizás la voz de mi madre muerta, me susurraba que esperara, que observara, que no fuera tan confiada. «¿Para qué la prisa?», me justifiqué. «Cuando llegue el momento adecuado, se la daré. Cuando se case, cuando tenga hijos, cuando realmente la necesite». 3 meses después de la compra, Gervasio llegó a casa con Leandra. Era una mujer bonita, eso no se podía negar, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Una frialdad que trataba de disfrazar con sonrisas forzadas.
Me saludó con 2 besos en las mejillas, pero sentí como si estuviera midiendo el valor de todo lo que veía. «Qué casa tan linda, doña Feliciana», me dijo con esa voz melosa que después conocería tan bien. «Gervasio me contó que usted trabajó mucho para conseguirla». Yo asentí con orgullo, sin saber que estaba cavando mi propia tumba. «Sí, mija. Todo sacrificio vale la pena por los hijos». En las primeras visitas, Leandra se comportaba como la nuera perfecta. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mis remedios caseros, me traía flores de vez en cuando. Gervasio parecía enamorado, y yo, como toda madre ingenua, pensé que había encontrado una buena mujer que lo cuidaría cuando yo ya no estuviera. «Mamá, Leandra quiere aprender tus recetas», me decía Gervasio con esa sonrisa que iluminaba mi mundo entero. «Dice que quiere cocinar para mí como tú lo haces». Qué tonta fui. Le enseñé todos mis secretos culinarios, le di todas las recetas que habían pasado de generación en generación en mi familia. Le mostré cómo hacer el mole de mi bisabuela, cómo preparar los tamales para Navidad, cómo sazonar el pozole que tanto le gustaba a Gervasio. Le di mi conocimiento como si fuera mi propia hija. Después de 6 meses de noviazgo, Gervasio vino a hablar conmigo una noche. Tenía esa expresión seria que ponía cuando algo importante lo preocupaba. «Mamá, Leandra y yo queremos vivir juntos. Pero ella dice que no se siente cómoda viviendo en la misma casa que mi madre. Dice que necesitamos nuestro espacio, que es normal que las parejas jóvenes quieran independencia». Mi corazón se encogió, pero traté de entender. Tal vez tenía razón. Tal vez era natural que quisieran su privacidad. «Entiendo, mijo. Pueden mudarse cuando quieran. Yo estaré bien sola». «No, mamá. No se trata de eso». Leandra pensó que, bueno, que tal vez tú podrías mudarte a un apartamento más pequeño, más económico. Y nosotros podríamos quedarnos aquí. Es que este lugar es perfecto para empezar una familia, ¿sabes? Y tú ya no necesitas tanto espacio. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró por primera vez. Mi propio hijo me estaba pidiendo que abandonara la casa que había comprado con mi sangre, mi sudor, mis lágrimas. La casa que había comprado para él, pero que ahora él quería quitarme. «Gervasio, yo compré esta casa con mis ahorros. Con mi trabajo. Es mi hogar». «Sí, mamá, lo sé. Pero piénsalo. Tú vives sola, no necesitas 2 habitaciones. Nosotros queremos tener hijos, formar una familia. Este lugar sería perfecto para nosotros. Y obviamente te ayudaríamos con la renta de donde te mudes». Me ayudarían con la renta. Mi propio hijo me iba a ayudar con la renta del nuevo lugar donde viviría, después de quitarme la casa que yo había pagado. La ironía era tan cruel que casi me daba risa. Pero el amor de madre es ciego y sordo. Es estúpido y generoso hasta la autodestrucción. «Está bien», susurré, sintiendo como mi alma se partía en pedazos. «Si eso los hace felices, está bien». Gervasio me abrazó con tanta fuerza que por un momento recuperé la esperanza. «Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te prometo que te vamos a cuidar siempre. Tú siempre serás lo más importante para mí». Mentiras. Todo eran mentiras dulces que envenenaron mi corazón durante 15 años. Al día siguiente empaqué mis pocas pertenencias y me mudé a un apartamento de una habitación a 6 cuadras de distancia. Costaba $500 al mes, que Gervasio y Leandra se comprometieron a pagarme religiosamente. Y lo hicieron, durante los primeros años. $500 mensuales a cambio de una casa que valía $80,000. El negocio del siglo. Pero nunca les dije la verdad. Nunca les dije que la escritura seguía a mi nombre. Que legalmente, yo seguía siendo la dueña de esa casa donde ahora vivían como reyes. No sé por qué no se los dije. Tal vez porque pensé que algún día se los confesaría como una sorpresa hermosa. Tal vez porque una parte de mí ya sospechaba que algún día podría necesitar esa carta bajo la manga. Durante los primeros años, todo parecía perfecto. Gervasio me visitaba cada semana. Leandra me traía nietos imaginarios en sus historias de cuánto deseaban tener familia. Yo era la abuela postiza de esos niños que nunca llegaron, pero que alimentaban mis ilusiones de seguir siendo importante en sus vidas. «Cuando tengamos bebés, mamá, vas a ser la abuela más feliz del mundo», me prometía Gervasio. «Leandra ya tiene nombres escogidos.
Y obvio que tú vas a ser quien les enseñe a cocinar, quien les cuente las historias de la familia. Pero los años pasaron y los nietos nunca llegaron. Y las visitas se hicieron menos frecuentes. Y las promesas se volvieron humo. Estamos muy ocupados con el trabajo. Mamá, ya sabes cómo es la vida de casados. La vida de casados en mi casa. Durmiendo en mi cama. Cocinando en mi cocina. Viviendo el sueño que yo había pagado con 15 años de mi vida. Y ahí estaba yo, 15 años después, en un apartamento que no era mío, escuchando a mi nuera llamarme parásita en la casa que había comprado con mis propias manos. Pero ya no más. Los primeros signos de desprecio llegaron como gotas de lluvia antes de la tormenta. Tan sutiles que una madre ciega de amor los confunde con simple estrés o cansancio. Pero ahora, después de 15 años, puedo ver cada momento exacto donde mi hijo comenzó a transformarse en un extraño. Fue 3 años después de que se mudaran a mi casa. Gervasio había conseguido un trabajo mejor en una empresa de construcción, ganaba casi $2,000 al mes. Leandra trabajaba en una boutique y presumía constantemente de los descuentos que conseguía en ropa de marca. Vivían cómodamente en una casa que no les costaba nada, mientras yo sobrevivía con mi pensión de $600 mensuales en un apartamento donde las tuberías goteaban y las paredes tenían humedad. La primera traición fue silenciosa, casi imperceptible. Dejaron de pagarme la renta de mi apartamento. Mamá, este mes está un poco complicado, me dijo Gervasio por teléfono, sin siquiera molestarse en venir a verme a los ojos. Leandra tuvo unos gastos médicos inesperados. El próximo mes te ponemos al corriente, ¿sí? Gastos médicos inesperados. Al día siguiente los vi en el Facebook de Leandra, cenando en un restaurante caro, brindando con vino que costaba más que mi renta semanal. Ella había subido 12 fotos de la velada, etiquetando cada plato, cada copa, cada momento de esa vida de lujo que vivían en mi casa. Celebrando que mi amor consiguió un aumento, había escrito en la publicación: a veces la vida nos sorprende con bendiciones inesperadas. Bendiciones inesperadas. Mientras yo cenaba frijoles con tortillas por 5ª noche consecutiva, tratando de estirar mi pensión hasta fin de mes. El segundo mes tampoco me pagaron. Esta vez Gervasio ni siquiera me llamó. Fue Leandra quien me mandó un mensaje de texto, como si yo fuera una empleada doméstica molesta. Feliciana, este mes también va a estar difícil. La camioneta de Gervasio necesitó reparaciones. Ya sabes cómo son estos gastos de hombres. Jajaja. En cuanto se acomoden las cosas, te pagamos todo junto. Reparaciones de la camioneta. Esa misma camioneta que habían comprado nueva 6 meses antes, gastando $20,000 en algo que no necesitaban mientras me debían $1,000 de renta atrasada. Fui a visitarlos esa tarde, todavía con la esperanza de que fuera un malentendido. Toqué el timbre de mi propia casa como si fuera una extraña pidiendo limosna. Leandra me abrió la puerta con cara de fastidio, como si mi presencia fuera una interrupción inoportuna en su día perfecto. ¡Ay, Feliciana, qué sorpresa! Pasó algo. Quería hablar con Gervasio sobre lo de la renta. Ya van 2 meses y... Ay, sí, ya te mandé mensaje. Te dije que este mes está complicado. No entiendo por qué vienes hasta acá si ya te expliqué todo por WhatsApp. Su tono era el de una jefa hablándole a una empleada problemática. En el fondo pude ver mi sala, decorada ahora con muebles que yo no reconocía. Un televisor gigante que debía costar al menos $3,000. Un sofá de cuero que no estaba ahí la última vez que vine. ¿Y Gervasio? Está en casa. Está descansando. Trabajó muy duro toda la semana. No me gusta molestarlo con estos temas cuando llega cansado. Estos temas. Como si pedirles que pagaran mi renta fuera una molestia insignificante. Como si los $500 que me debían no fueran la diferencia entre comer o no comer para mí. Leandra, necesito ese dinero. Mi casero está amenazando con desalojarme. Suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña caprichosa pidiendo dulces. Mira, Feliciana, tienes que entender que nosotros también tenemos gastos. No es que no queramos ayudarte, pero también tenemos que vivir. Somos jóvenes, tenemos necesidades. Queremos disfrutar un poco de la vida. Disfrutar un poco de la vida. En mi casa. Con mi dinero ahorrado durante años de sacrificio.
El tercer mes decidí ir directamente a hablar con Gervasio a su trabajo. Tomé 2 camiones para llegar hasta la construcción donde trabajaba, gastando $10 que no tenía en transporte. Lo encontré durante su hora de almuerzo, comiendo una hamburguesa de $8 mientras revisaba su teléfono. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz sonó molesta, como si mi presencia lo avergonzara frente a sus compañeros. «Necesito hablar contigo, mijo. Ya van 3 meses sin pagar mi renta. Mi casero me va a correr». Gervasio miró a sus lados, verificando que nadie estuviera escuchando. Luego me tomó del brazo y me alejó del grupo. «Mamá, no puedes venir a mi trabajo con estos problemas. Esto es muy incómodo para mí». «¿Incómodo? Gervasio, me van a dejar en la calle. No entiendes». «Mira, mamá, las cosas han cambiado. Leandra y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitamos ahorrar dinero para eso. No podemos estar manteniendo a otras personas cuando estamos tratando de formar nuestra propia familia». Otras personas. Su propia madre se había convertido en otras personas. «Pero ustedes me prometieron». «Yo no prometí nada, mamá. Te dije que te íbamos a ayudar mientras pudiéramos. Pero ya no podemos. Tienes que buscar la manera de mantenerte sola». Mantenerte sola. A los 65 años, con una pensión miserable, sin casa propia porque había regalado la mía a un hijo ingrato. «Gervasio, yo no tengo familia. Solo los tengo a ustedes». «Pues busca trabajo, mamá. Hay muchas señoras de tu edad que trabajan. En los supermercados siempre necesitan gente para acomodar productos. O puedes limpiar casas. No es tan difícil». Limpiar casas. Mi hijo me estaba sugiriendo que limpiara casas ajenas mientras él vivía como rey en la casa que yo había comprado con mis propias manos. Esa noche, sentada en mi apartamento frío y húmedo, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué una caja que tenía guardada en el armario, una caja que no había abierto en años. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, el testamento de mis padres. Y ahí, en el fondo, estaba la escritura original de la casa. El documento que probaba que yo, Feliciana Ortega, era la legítima propietaria del inmueble donde mi hijo y su esposa vivían como si fuera suyo. Por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. Tomé el documento entre mis manos temblorosas y lo leí línea por línea. Cada palabra era una bala en el cargador de mi venganza silenciosa. Cada sello oficial era una prueba irrefutable de que la justicia estaba de mi lado. «Propietaria única e indiscutible», decía el papel. «Con todos los derechos legales para habitar, rentar, vender o desalojar a cualquier persona que ocupe el inmueble sin autorización expresa del propietario». Desalojar. Qué palabra tan hermosa cuando se usa contra quienes te han traicionado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, leyendo y releyendo el documento, memorizando cada detalle legal. Por primera vez en años, no me sentí como una víctima. Me sentí como lo que realmente era, la dueña de la casa donde vivían mis verdugos. A la mañana siguiente, Leandra subió una foto a Instagram. Era una selfie en mi cocina, sonriendo mientras preparaba el desayuno. El pie de foto decía: «Bendecida de tener mi propio hogar donde puedo cocinar con amor para mi esposo. Almohadilla casa propia, almohadilla bendecida, almohadilla vida de casada». Casa propia. Mi casa era su casa propia. Pero ya no por mucho tiempo. Guardé la escritura en mi bolsa y salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco para planear mi próximo movimiento. Pasé frente a mi casa, frente a las ventanas donde antes yo veía televisión y ahora ellos disfrutaban de la vida que habían construido sobre mi sacrificio. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el dicho. Y yo había estado congelando el mío durante 15 años sin saberlo. Ahora solo faltaba decidir cuándo servirlo. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Después de que Gervasio me dijera que buscara trabajo como si fuera una extraña, las llamadas se volvieron inexistentes. Las visitas desaparecieron por completo. Era como si hubiera muerto para ellos, pero seguía viva para sufrir la indiferencia. Mi casero, don Cipriano Esparza, era un hombre mayor que entendía las dificultades de la edad, pero también tenía sus propias necesidades. Me dio 3 meses de gracia antes de comenzar con las amenazas legales.
Doña Feliciana, usted me cae bien, pero yo también tengo que pagar mis gastos. Si para el próximo mes no me pone al corriente, voy a tener que buscar otros inquilinos. $3,000 de deuda acumulada. Una suma imposible para alguien con mi pensión. Mientras tanto, a 6 cuadras de distancia, mi hijo y su esposa vivían en una casa que valía más de $120,000 ahora, según había visto en las páginas de bienes raíces en Internet. Fue durante una de esas noches de insomnio, navegando en el teléfono viejo que me había regalado una vecina caritativa, que descubrí algo que me heló la sangre. Leandra había creado un perfil en una página de decoración de interiores, donde presumía su casa. Mi espacio favorito, la cocina de nuestra casa, había escrito, subiendo fotos de mi cocina remodelada. Cuando compramos esta propiedad, sabíamos que sería perfecta para nosotros. Gervasio trabajó muy duro para conseguir el enganche, y yo aporté mis ahorros para los muebles. Ahora tenemos el hogar con el que siempre soñamos. Compramos esta propiedad. Gervasio trabajó muy duro para conseguir el enganche. Cada palabra era una mentira construida sobre mi sacrificio. Habían reescrito la historia, borrándome por completo de la narrativa. En su versión, ellos eran los héroes trabajadores que habían conseguido su casa propia con esfuerzo y dedicación. Seguí leyendo los comentarios. Decenas de mujeres felicitándola por su hogar hermoso y su esposo trabajador. Leandra respondía a cada comentario con detalles sobre su inversión y sus planes de remodelación. Estamos pensando en renovar el baño principal el próximo año, había escrito. Ya cotizamos y serían unos $15,000, pero vale la pena invertir en nuestra propiedad. Invertir en nuestra propiedad. En mi propiedad, que ellos planeaban remodelar como si fuera suya. Pero lo que más me dolió fueron las fotos de la sala. Habían quitado todos mis muebles, todas mis fotografías familiares, todos los recuerdos de mi vida en esa casa. Las paredes que una vez estuvieron llenas de fotos de Gervasio desde bebé hasta adulto, ahora tenían cuadros modernos que no significaban nada. El rincón donde estaba la mecedora de mi madre, donde yo había amamantado a Gervasio durante sus primeros años, ahora tenía una planta decorativa en una maceta cara. Habían borrado mi existencia de mi propia casa. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero entre el dolor, algo más fuerte estaba creciendo dentro de mí, la certeza de que tenía que hacer algo. No podía seguir siendo la víctima silenciosa de mi propia generosidad. Al día siguiente, saqué de nuevo la escritura de la casa. La puse sobre la mesa de mi pequeña cocina y la estudié como una estudiante preparándose para el examen más importante de su vida. Cada párrafo, cada cláusula legal, cada fecha. Todo estaba a mi favor. Luego busqué en Internet los derechos del propietario según las leyes de mi estado. Descubrí que tenía la facultad legal de solicitar el desalojo de cualquier persona que ocupara mi propiedad sin contrato de arrendamiento válido. Y Gervasio y Leandra no tenían contrato de arrendamiento porque yo nunca se los había dado. También descubrí algo más interesante. Tenía derecho a cobrar renta retroactiva por todo el tiempo que habían vivido en mi propiedad sin pagarme. 15 años de ocupación sin contrato, con un valor de renta estimado de al menos $1,200 mensuales por una casa de esas características. Hice los cálculos en una servilleta vieja. $1,200 por mes, por 180 meses. $216,000 que me debían legalmente. Por primera vez en años, sonreí con algo que no era tristeza. Pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Tenía que ser inteligente, estratégica. Ellos tenían juventud y recursos, pero yo tenía algo más poderoso, la verdad y la ley de mi lado. Comencé a documentar todo. Cada publicación de redes sociales donde presumían su casa, cada foto donde aparecían como propietarios, cada comentario donde mentían sobre cómo habían comprado la propiedad. Guardé capturas de pantalla de todo, creando un archivo digital de sus mentiras. También empecé a visitar el barrio con más frecuencia, caminando frente a mi casa para observar los cambios que habían hecho. Habían instalado una cerca nueva, habían plantado un jardín, habían puesto una entrada de autos pavimentada. Mejoras que aumentaban el valor de mi propiedad, pero que ellos habían pagado creyendo que era suya. Una tarde, mientras caminaba por la acera, la vecina de al lado, doña Hilaria Saucedo, me reconoció. Feliciana. ¿Qué tal, mujer? Hace años que no te veía por aquí. Hilaria había sido mi vecina durante los 10 años que viví en esa casa. Una mujer buena, de mi edad,
que siempre había sido amable conmigo. Hola, Hilaria. Solo vine a caminar por el barrio. Ya sabes cómo es esto de la nostalgia. Ay, sí, entiendo. Yo siempre te recuerdo cuando veo a tu nuera en el jardín. Qué bueno que pudiste darles la casa a ellos, ¿verdad? Se ve que la cuidan bien. Darles la casa. Hasta mis vecinos creían que yo había regalado mi casa por generosidad, no que me habían engañado para quitármela. Sí, murmuré, sin corregirla. Todavía no era el momento de decir la verdad. Tu hijo se ve muy próspero, continuó Hilaria, inconscientemente clavando el cuchillón más profundo. El fin de semana pasado llegaron en una camioneta nueva, preciosa. Y Leandra siempre anda muy bien vestida. Te felicito, criaste a un buen hombre que cuida bien a su familia. Un buen hombre que cuida bien a su familia. Todos, excepto a su madre. Hilaria, ¿puedo preguntarte algo? En todos estos años, ¿Gervasio alguna vez ha mencionado algo sobre mí? ¿Sobre cómo estoy viviendo? Hilaria frunció el ceño, como si la pregunta la confundiera. Pues, no, la verdad. Cuando platicamos sobre el clima o el barrio, nunca menciona que tengas problemas o necesites algo. Siempre habla como si estuvieras bien, como si tuvieras tu propia vida arreglada en otro lado. Mi propia vida arreglada en otro lado. Mientras yo vivía en un apartamento húmedo, comiendo frijoles y arroz todos los días, mi hijo le decía a los vecinos que yo tenía mi vida arreglada. Esa conversación me dio el último empujón que necesitaba. Ya no era solo una cuestión de justicia legal, era una cuestión de dignidad humana. Mi propio hijo había construido una mentira tan elaborada que hasta él mismo se la había creído. Esa noche, saqué papel y lápiz, y empecé a hacer un plan. No iba a ser una venganza emocional, llena de gritos y drama. Iba a ser algo mucho más devastador, una lección de justicia fría, legal, irrefutable. Primero, necesitaba asesoría legal para asegurarme de que todos mis movimientos fueran correctos. Segundo, tenía que reunir todas las pruebas posibles de su ocupación ilegal. Tercero, tenía que decidir el momento perfecto para actuar. Porque una cosa había aprendido en 71 años de vida: el momento lo es todo. Y mi momento estaba llegando. Mientras planeaba, recordé las palabras que mi madre me había dicho cuando era joven. Feliciana, en esta vida hay que ser como el agua. Suave cuando es necesario, pero capaz de romper piedras cuando se le da tiempo. Ya había sido suave durante 15 años. Ahora era tiempo de romper piedras. La mañana del lunes, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Ya no era la madre dolida que mendigaba atención. Era una mujer con una misión, y esa misión requería estrategia, no lágrimas. Mi primer paso fue visitar al licenciado Gregorio del Toro, un abogado que tenía su oficina a 3 cuadras de mi apartamento. Lo había visto en el directorio telefónico y su anuncio decía que se especializaba en derecho inmobiliario y casos de familia. Perfecto para lo que necesitaba. La secretaria, una mujer joven con uñas largas y actitud aburrida, me miró de arriba a abajo cuando entré. Mi ropa vieja y mi aspecto humilde no gritaban cliente con dinero, pero yo había ahorrado $200 de mi pensión para esta consulta. Necesito hablar con el licenciado sobre un problema de propiedad, le dije con la voz más firme que pude. ¿Tienes cita? No, pero puedo esperar. Me hizo esperar 2 horas en una silla incómoda, pero no me importó. Tenía 71 años, sabía lo que era la paciencia. Cuando finalmente me recibió, el licenciado del Toro resultó ser un hombre de unos 50 años, con barriga prominente y aires de superioridad. Pero cuando puse la escritura de la casa sobre su escritorio, su actitud cambió completamente. Señora Ortega, este documento es completamente válido y está en perfecto orden legal, me dijo después de estudiarlo durante 10 minutos. Usted es la propietaria legítima e indiscutible de este inmueble. Mi hijo vive ahí con su esposa desde hace 15 años, pero nunca les di permiso oficial. Ellos creen que es su casa. El licenciado levantó las cejas. ¿Ellos tienen algún documento que los acredite como propietarios? No. Nunca hubo transferencia de propiedad. Yo me mudé para que ellos vivieran ahí, pero la escritura siempre estuvo a mi nombre. Entonces ellos son ocupantes ilegales, señora. Usted tiene todo el derecho de solicitar el desalojo inmediato.
Las palabras desalojo inmediato sonaron como música celestial en mis oídos. ¿Qué necesito hacer? Primero, tenemos que notificarles oficialmente que deben desocupar la propiedad. La ley nos permite darles 30 días de aviso. Si no salen voluntariamente, procedemos con el desalojo forzoso. ¿Y qué pasa con todo el tiempo que vivieron ahí sin pagarme renta? El licenciado sonrió de una manera que me gustó mucho. Ese es otro tema interesante. Usted puede demandar el pago de renta retroactiva por ocupación ilegal. Considerando el valor actual del inmueble y las rentas del mercado en esa zona, estamos hablando de aproximadamente $1,400 mensuales por 180 meses. Hice el cálculo mentalmente. $252,000. Una fortuna para alguien como yo. ¿De verdad puedo cobrar todo eso? Legalmente, sí. Aunque cobrar es otra cosa. Depende de los recursos económicos que tengan ellos. Pero la deuda quedaría establecida oficialmente. Le pagué los $200 de consulta con billetes arrugados que había guardado durante meses. Salí de esa oficina sintiéndome como una reina que acababa de descubrir que poseía un reino. Mi siguiente parada fue el registro público de la propiedad. Necesitaba obtener copias certificadas de la escritura y verificar que no hubiera ningún movimiento legal extraño en los últimos años. El empleado, un joven que parecía aburrido con su trabajo, me atendió con la eficiencia de una tortuga. Aquí está todo en orden, señora. La propiedad está registrada a su nombre desde 2010, sin gravámenes, sin hipotecas, sin transferencias. Es usted la única propietaria legal. Pagué $30 por las copias certificadas. Cada sello oficial era como un escudo en mi armadura legal. Después fui al banco donde había pagado la casa originalmente. Quería obtener los registros de mis pagos, las pruebas de que yo había puesto cada centavo para comprar esa propiedad. La gerente, una mujer de mediana edad que se veía eficiente, revisó mi cuenta en el sistema. Señora Ortega, veo aquí que usted pagó $80,000 en efectivo por esta propiedad en 2010. También veo los movimientos de sus cuentas de ahorro durante los años previos. ¿Necesita algún documento específico? Quiero todos los registros. Todo lo que pruebe que yo pagué esa casa con mi dinero. Me costó otros $50, pero salí del banco con una carpeta llena de documentos que probaban cada dólar que había ahorrado, cada sacrificio que había hecho. Esa tarde, me senté en mi pequeña mesa y organicé todo como si fuera un caso policíaco. Tenía la escritura original, las copias certificadas, los registros bancarios, las capturas de pantalla de las redes sociales donde Leandra presumía su casa. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas de que ellos se habían beneficiado económicamente de vivir gratis en mi propiedad. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detective silenciosa. Caminaba por el barrio a diferentes horas, observando sus rutinas. Tomaba fotos discretas de las mejoras que habían hecho a la casa, la nueva cerca, el jardín, la entrada pavimentada, las ventanas cambiadas. También empecé a seguir más de cerca sus redes sociales. Leandra era adicta a presumir en Instagram, y cada publicación era evidencia de la vida lujosa que llevaban mientras me tenían viviendo en la miseria. Fin de semana perfecto en nuestro hogar, había escrito junto a una foto del jardín. Gervasio trabajó todo el día arreglando las plantas. Amo tener un esposo tan dedicado a nuestra casa. Nuestro hogar. Nuestra casa. Cada palabra era una mentira documentada. Pero la publicación que más me enfureció fue una que subió un martes por la noche. Era una foto de ella cocinando en mi cocina, usando la estufa que yo había comprado, con utensilios que parecían caros. Cocinando para mi rey después de un día duro de trabajo, decía el texto. No hay nada que me haga más feliz que tener mi propia cocina donde puedo crear deliciosos platillos para mi familia. Bendecida de tener un hogar propio donde puedo ser completamente yo misma. Mi propia cocina. Mi hogar propio. Las palabras me quemaban como ácido. Pero lo que más me dolió fueron los comentarios. Decenas de mujeres felicitándola por ser una esposa tan dedicada y una mujer tan afortunada de tener su propia casa tan joven. Una de sus amigas había comentado: «Ay, amiga, qué envidia la sana. Ojalá algún día mi esposo y yo podamos comprar nuestra propia casa como ustedes. Debe ser hermoso no tener que pagarle renta a nadie». Leandra había respondido: «Sí, amiga, es una bendición.
Costó mucho trabajo y sacrificio, pero valió la pena. Gervasio trabajó doble turno durante años para juntar el enganche, y yo aporté todos mis ahorros. Pero cuando tienes metas claras y trabajas en equipo, todo es posible. Gervasio trabajó doble turno para juntar el enganche. Yo aporté todos mis ahorros. Una mentira tan elaborada y tan convincente que hasta yo misma habría llorado por su historia de esfuerzo y superación. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una energía extraña que me recorría el cuerpo. Era la energía de quien está a punto de hacer justicia después de años de injusticia. Al día siguiente, regresé con el licenciado del Toro. ¿Ya decidió cómo quiere proceder, señora Ortega? Sí. Quiero que les mande la notificación de desalojo. Pero no quiero que sepan que viene de mí hasta el último momento. ¿Cómo sugiere que lo hagamos? Mande la notificación como si viniera directamente del despacho, por ocupación ilegal de propiedad ajena. Que descubran solos que yo soy la propietaria cuando investiguen los documentos. El licenciado sonrió con admiración. Me gusta su estilo, señora. Será una sorpresa mucho más impactante. ¿Cuándo quiere que se entregue la notificación? Pensé en la fecha. Faltaban 3 semanas para Navidad. La misma época del año cuando todo había comenzado a pudrirse en mi familia. La primera semana de diciembre. Quiero que su Navidad sea tan miserable como las mías han sido estos últimos años. Perfecto. Tendrán la notificación el 5 de diciembre. 30 días después, si no han desocupado voluntariamente, procedemos con el desalojo forzoso. Salí de esa oficina sintiendo que flotaba. Después de 15 años de ser la víctima, finalmente iba a ser la protagonista de mi propia historia. La justicia estaba en camino. Y esta vez, iba a llegar en silencio, pero con la fuerza de un terremoto. Mientras yo preparaba silenciosamente mi contraataque legal, Gervasio y Leandra vivían en una burbuja de lujo y falsedad que me daba náuseas cada vez que la observaba desde a fugas. Era como ver una obra de teatro donde los actores principales habían olvidado completamente que su escenario había sido construido sobre las ruinas de mi vida. La cuenta de Instagram de Leandra se había convertido en mi obsesión diaria. Cada publicación era una bofetada virtual, pero también era evidencia que mi abogado podría usar más adelante. Así que tragaba mi orgullo y miraba cada foto, cada historia, cada mentira documentada. El 15 de noviembre, Leandra subió una foto que me hizo temblar de rabia. Era una selfie en el espejo de mi antiguo dormitorio, con un vestido nuevo que debía costar al menos $300. Cuando tu esposo te sorprende con ropa nueva simplemente porque te ama, había escrito. Gervasio dice que merezco cosas lindas porque trabajo muy duro cuidando nuestro hogar. Amo tener un hombre que valora a su mujer. Almohadilla bendecida, almohadilla amor verdadero, almohadilla consentida. Trabajo muy duro cuidando nuestro hogar. Mi hogar, donde ella no pagaba renta, no pagaba servicios, no pagaba nada excepto su propia vanidad. Pero lo que más me enfureció fueron los comentarios. Cientos de mujeres suspirando por tener un esposo tan detallista como Gervasio. Mi hijo se había convertido en el esposo ideal a los ojos del mundo, mientras su propia madre comía frijoles fríos porque no tenía dinero para pagar el gas. Una de sus amigas comentó: «Ay, Leandra, tu esposo es un amor. Se nota que te valora mucho. ¿Cómo le haces para tener un matrimonio tan perfecto?». La respuesta de Leandra me quitó el aire. El secreto es casarse con un hombre maduro que ya superó el drama familiar. Gervasio tuvo que poner límites con gente tóxica de su pasado, y ahora vivimos en paz, enfocados en nuestro futuro. Cuando eliminas la negatividad de tu vida, todo fluye mejor. Gente tóxica de su pasado. Yo era la gente tóxica que mi propio hijo había tenido que eliminar para vivir en paz. La mujer que lo había parido, criado, alimentado, vestido, educado, y que había trabajado como esclava para comprarle una casa, ahora era simplemente drama familiar del que se había liberado. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero al despertar, mi tristeza se había transformado en algo más poderoso, una sed de justicia que me quemaba las entrañas. 2 días después, Gervasio subió su primera publicación en meses. Era una foto de él en el jardín de mi casa, sonriendo junto a un asador nuevo que debía costar al menos $500. Domingo de parrillada en casa, había escrito. No hay nada como disfrutar de tu propio espacio, sin presiones, sin drama,
solo paz y buena comida. A veces la vida te premia cuando tomas las decisiones correctas. Las decisiones correctas. Abandonar a tu madre era una decisión correcta en el mundo de Gervasio. Los comentarios eran una sinfonía de felicitaciones. ¡Qué vida tan bella! Se ve que trabajaste mucho para tener tu casita. Felicidades por todo lo que has logrado. Logrado. Mi hijo había logrado vivir gratis en una casa que no era suya durante 15 años. Pero la publicación que más me impactó llegó el 20 de noviembre. Leandra había subido un video donde aparecía bailando en mi sala, mientras sonaba una canción que decía «Me liberé de toda la negatividad». El texto superpuesto en el video decía «Cuando finalmente cortas lazos tóxicos y tu vida se vuelve pura felicidad». Lazos tóxicos. Su suegra, la mujer que le había regalado una casa sin saberlo, era un lazo tóxico del que se había liberado. El video tenía más de 10.000 reproducciones y cientos de comentarios de mujeres jóvenes aplaudiéndola por priorizarse a sí misma y alejarse de la gente negativa. Una chica había comentado, «Reina, es tan difícil cortar con familia tóxica, pero qué valiente eres por hacerlo. Tu paz mental vale más que cualquier drama». Leandra había respondido, «Exacto, amor. La familia no siempre es sangre. A veces la familia real es la que tú eliges. Mi esposo y yo somos nuestro propio círculo de amor y positividad. La familia real es la que tú eliges». Habían elegido eliminarse mutuamente y vivir en mi casa como si yo hubiera muerto. Esa misma semana, descubrí algo que me heló la sangre. Navegando en Facebook, encontré que Gervasio había cambiado su estado civil a en una relación complicada. Cuando revisé más detalles, vi que había puesto como lugar de nacimiento una ciudad diferente a donde realmente nació. Estaba borrando su historia. Estaba reescribiendo su pasado para que yo no existiera en él. Pero lo peor vino cuando vi que había publicado una foto vieja, de cuando tenía 15 años, con un texto que decía, recordando cuando era joven y tenía que lidiar con mucho drama familiar. Gracias a Dios que crecí y aprendí a alejarme de la toxicidad. Ahora vivo en paz. Drama familiar. Toxicidad. Yo, que había trabajado doble turno para mantenerlo cuando era adolescente, que había vendido las joyas de mi madre para pagarle los estudios, que había sacrificado mi juventud entera por él, ahora era el drama del que había tenido que escapar. Los comentarios en esa publicación fueron como puñaladas. Sus amigos de la infancia, que me conocían, que sabían cómo lo había criado sola después de que su padre nos abandonara, escribían cosas como «Qué bueno que te liberaste de esa energía negativa y la vida es muy corta para aguantar gente tóxica». Energía negativa. Gente tóxica. Yo era la villana en la historia que mi hijo había construido para justificar su crueldad. Durante esos días, también descubrí que habían estado ahorrando dinero para unas vacaciones a Europa. Leandra había creado una cuenta de ahorro especial que presumía en sus historias de Instagram. «Ya vamos por la mitad de nuestra meta para París», había escrito junto a una captura de pantalla de su cuenta bancaria que mostraba $8.000 ahorrados. Gervasio y yo nos merecemos estas vacaciones después de tanto trabajo duro. $8.000 ahorrados para vacaciones en Europa, mientras yo sobrevivía con una pensión de $600 mensuales. Dinero que habían podido ahorrar porque vivían gratis en mi casa. El 25 de noviembre, Leandra organizó una reunión con sus amigas en mi casa. Subió varios videos a Instagram Stories mostrando la reunión de chicas en mi hogar. Se veían al menos 10 mujeres, comiendo y bebiendo en mi sala, riéndose y pasándola bien. En uno de los videos, una de sus amigas preguntaba, «Amiga, ¿cómo le hicieron para comprar una casa tan joven? Nosotras seguimos rentando». Leandra respondió con una sonrisa orgullosa, «Disciplina y sacrificio, amor. Gervasio y yo nos privamos de muchas cosas durante años para ahorrar. También tuvimos que alejarnos de gente que nos drenaba energía y dinero. A veces hay que ser egoísta con tu futuro». Gente que nos drenaba energía y dinero. Yo era la sanguijuela de la que habían tenido que librarse para prosperar. Esa noche, mientras veía esos videos una y otra vez, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono viejo y filmé un video de mi apartamento. Mi pequeña cocina con la estufa que a veces no funcionaba, mi cama individual con las sábanas remendadas, mi mesa de plástico donde comía sola cada noche. No publiqué el video en ningún lado. Solo lo guardé en mi teléfono como recordatorio de la realidad mientras ellos vivían en su fantasía de éxito y superación.
Faltaban 10 días para que el licenciado del Toro entregara la notificación de desalojo. 10 días para que se acabara la fiesta. 10 días para que descubrieran que la gente tóxica de la que se habían liberado era la verdadera dueña de su paraíso. Mientras tanto, siguieron viviendo como reyes en mi castillo, sin saber que la reina estaba a punto de regresar por su trono. La justicia tiene formas misteriosas de trabajar. A veces llega gritando, a veces llega en silencio. Pero siempre llega. Y mi justicia estaba programada para llegar el 5 de diciembre, a las 10 de la mañana, en forma de un documento legal que cambiaría sus vidas para siempre. El 5 de diciembre amaneció gris y frío, como si el cielo mismo supiera que era el día de la justicia. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacer algo especial, sino porque la emoción no me dejaba dormir. Después de 15 años de humillaciones, había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. El licenciado del Toro me había confirmado por mensaje que el notificador estaría en mi casa a las 10 en punto. Yo no estaría ahí para presenciar el momento, pero había contratado a doña Hilaria Saucedo, mi antigua vecina, para que me mantuviera informada de todo lo que pasara. Feliciana, no entiendo por qué quieres que esté pendiente de lo que pase en casa de tu hijo, me había dicho Hilaria cuando le pedí el favor. Pero si es importante para ti, estaré atenta. A las 9:30, me posicioné en la parada de autobús que tenía vista directa a mi casa. Podía ver la camioneta de Gervasio estacionada afuera, lo que significaba que estaban en casa. Perfecto. A las 10 en punto exacto, vi llegar al notificador. Un hombre mayor, vestido de traje, cargando una carpeta oficial. Tocó el timbre de mi casa con la autoridad de quien lleva documentos legales importantes. Leandra abrió la puerta. Incluso desde la distancia pude ver su expresión de confusión cuando el hombre le explicó que tenía una notificación legal que entregar. Vi cómo llamaba a Gervasio, cómo los dos salían al porche, cómo recibían el sobremanila con sellos oficiales. El notificador les explicó algo durante varios minutos, señalando el documento, probablemente explicándoles que tenían 30 días para desocupar la propiedad por ocupación ilegal. Los vi intercambiar miradas de pánico antes de que el hombre se retirara. En cuanto el notificador se fue, Gervasio y Leandra entraron corriendo a la casa. Seguramente a leer el documento completo y tratar de entender qué estaba pasando. Mi teléfono sonó 15 minutos después. ¿Feliciana? Soy Hilaria. Acaba de pasar algo muy raro en casa de tu hijo. ¿Qué pasó? Llegó un señor del juzgado con documentos legales. Vi que Leandra se puso muy nerviosa. Después de que se fue el señor, ella salió gritando hacia la camioneta, toda alterada. Gervasio la siguió. Se fueron rápido, como si fuera una emergencia. ¿Escuchaste algo de lo que decían? Solo alcancé a escuchar que Leandra gritaba algo sobre la casa, y no puede ser. Se veían muy asustados. Sonreí por primera vez en meses. La bomba había explotado. Ahora solo faltaba esperar a que descubrieran que yo era la que había encendido la mecha. 2 horas después, mi teléfono explotó con llamadas. Gervasio me marcó 7 veces seguidas. No respondí. Quería que sintiera la desesperación, el pánico, la incertidumbre. Quería que experimentara un poquito de lo que yo había vivido durante años. Finalmente, a la 3ª hora, decidí contestar. Mamá. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Hola, Gervasio. ¿Cómo estás? Mi voz sonó tranquila, casi dulce. Mamá, pasó algo horrible. Llegó un notificador con documentos legales diciendo que tenemos que desocupar la casa en 30 días. Dice que estamos viviendo ilegalmente en propiedad ajena. Debe ser un error, pero necesitamos que nos ayudes. ¿Que los ayude? ¿En qué? El documento dice que la verdadera propietaria es una tal Feliciana Ortega. ¿No te parece una coincidencia muy rara? Tal vez alguien está usando tu nombre para estafarnos. Necesitamos que vayas con nosotros al registro público para demostrar que es un fraude. Feliciana Ortega. Mi hijo no había conectado que su propia madre era la tal Feliciana Ortega mencionada en el documento. 15 años de borrarme de su vida habían sido tan efectivos que ni siquiera reconocía mi nombre completo. Gervasio, ¿estás seguro de que quieres que vaya contigo? Mamá, por favor. Esta es una emergencia.
Si perdemos la casa, no tenemos a dónde ir. Ya investigamos y un abogado nos va a cobrar $5,000 solo para revisar el caso. No tenemos ese dinero. No tenemos ese dinero. Pero sí tenían $8,000 ahorrados para vacaciones en París. ¿Y Leandra qué opina de que me involucre en sus problemas? Mamá, esto no es momento para rencores familiares. Leandra está de acuerdo. Estamos desesperados. Por favor, ayúdanos. Rencores familiares. Como si el abandono y la humillación fueran simplemente rencores. Está bien, Gervasio. Los veo en 1 hora en el registro público de la propiedad. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te debemos una muy grande. Me debían una muy grande. La ironía era deliciosa. Llegué al registro público 30 minutos antes que ellos. Quería estar preparada para el momento de la revelación. El empleado que me había atendido semanas antes me reconoció. Señora Ortega, viene por más documentos de su propiedad. Sí, pero esta vez voy a estar acompañada. Mi hijo y su esposa van a venir a revisar los documentos conmigo. Perfecto. Ellos saben que usted es la propietaria. Están a punto de descubrirlo. Gervasio y Leandra llegaron corriendo, agitados y sudorosos. Leandra traía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Gervasio se veía 10 años más viejo que la última vez que lo había visto. Mamá, gracias por venir, dijo Gervasio abrazándome con una desesperación que no había sentido desde que era niño. Necesitamos revisar quién es esta tal Feliciana Ortega que dice ser dueña de nuestra casa. Claro, mijo. Vamos a ver qué dice el sistema. Nos acercamos al mostrador. El empleado nos miró con curiosidad. Buenas tardes. Venimos a revisar la información de la propiedad ubicada en... Gervasio le dio la dirección de mi casa. Perfecto. La propietaria registrada es la señora Feliciana Ortega, dijo el empleado, mirándome directamente. Ella está aquí presente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Gervasio procesaba lentamente las palabras. Vi cómo sus ojos se movían del empleado a mí, una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quiere decir con que está aquí presente?, murmuró Gervasio. El empleado me señaló. Su madre, la señora Feliciana Ortega, es la propietaria legal registrada de esa propiedad desde 2010. Leandra fue la primera en reaccionar. Eso no puede ser. Gervasio me dijo que ustedes compraron esa casa juntos. Me dijo que era nuestra. Nunca les dije eso, respondí con voz tranquila. Ustedes se mudaron a mi casa cuando me pidieron que me fuera para darles privacidad. Yo nunca les transferí la propiedad. Pero nosotros hemos vivido ahí 15 años, gritó Leandra, llamando la atención de todo el mundo en la oficina. Hemos invertido dinero en mejoras. Esa es nuestra casa. Es mi casa, respondí firmemente. Siempre ha sido mi casa. Yo la pagué con mis ahorros en 2010. Aquí están todos los documentos que lo prueban. Saqué de mi bolsa la carpeta con todas las evidencias, la escritura original, los registros bancarios, las copias certificadas. Las puse sobre el mostrador como cartas ganadoras en un juego de póker. Gervasio tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían cada página, cada sello, cada firma. La realidad se estrellaba contra él como una avalancha. Mamá, no entiendo. ¿Por qué nunca nos dijiste que la casa era tuya? ¿Por qué debía decírselos? Ustedes nunca me preguntaron. Ustedes simplemente asumieron que podían vivir ahí, tomar decisiones sobre mi propiedad y eventualmente echarme cuando ya no me necesitaran. Pero nosotros pensábamos que tú nos la habías regalado. Nunca les regalé nada. Ustedes me pidieron que me fuera para darles privacidad, y yo, como la madre tonta que era, accedí. Pero la casa siempre fue mía. Leandra explotó en llanto histérico. Esto no puede estar pasando. Nosotros hemos cuidado esa casa como si fuera nuestra. Hemos gastado miles de dólares en mejoras. Mejoras a mi propiedad, que me aumentaron el valor. Les debería cobrar por los servicios de mantenimiento. Mamá, por favor, suplicó Gervasio. Somos familia.
No puedes echarnos así. ¿Dónde vamos a vivir? Pueden buscar un lugar donde rentar. Con los $8,000 que tienen ahorrados para París, les alcanza para varios meses de depósito. La cara de Leandra se puso blanca. ¿Cómo sabes de nuestros ahorros? Porque lo presumiste en Instagram, querida. Junto con todo lo demás que has presumido de tu casa durante todos estos años. Mamá, por favor. Te prometo que las cosas van a cambiar, lloró Gervasio. Vamos a cuidarte, vamos a visitarte, vamos a... Tienen 30 días, lo interrumpí. La notificación legal ya fue entregada. Si no salen voluntariamente, procederé con el desalojo forzoso. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejándolos ahí parados, rodeados de los documentos que probaban su mentira de 15 años. Por primera vez en décadas, caminé con la cabeza en alto. La verdad había salido a la luz. Y era más brillante que el sol. Los siguientes días fueron un espectáculo de desesperación que me hubiera dado lástima si no hubiera recordado todos los años de humillación que había sufrido. Gervasio me llamaba cada hora, llorando, suplicando, prometiendo cambios que llegaban 15 años demasiado tarde. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Te prometo que vamos a cuidarte como te mereces. Vamos a pagarte renta, vamos a visitarte todos los días, vamos a... Gervasio, tienes 28 días para desocupar mi casa. Pero mamá, somos familia. La familia perdona. La familia se ayuda. Familia. Ahora que necesitaba algo de mí, volvía a recordar que éramos familia. La familia también respeta, Gervasio. La familia también cuida a sus mayores. La familia no llama, parásita, a quien lo sacó adelante. Yo nunca te dije parásita. No, pero tampoco defendiste a tu madre cuando tu esposa me lo gritó en tu presencia. Te quedaste callado como un cobarde. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que había dado en el blanco. Leandra, por su parte, había adoptado una estrategia diferente. Primero intentó el drama, luego la victimización, y finalmente la amenaza. Me mandó mensajes de texto que parecían escritos por una adolescente furiosa. Feliciana, esto que estás haciendo está muy mal. Nosotros hemos cuidado tu casa por años. Si no fuera por nosotros, ya se habría caído a pedazos. Nos debes gratitud, no desalojo. Tienes 27 días, le respondí. No es justo. Nosotros hemos invertido mucho dinero en esa casa. Tenemos derechos. Mi papá es abogado y dice que podemos demandarte por mejoras hechas de buena fe. Su papá era mecánico, pero aparentemente la desesperación la había convertido en mitómana. Dile a tu papá el abogado que revise los artículos 1678 y 1679 del Código Civil sobre mejoras hechas en propiedad ajena sin autorización del dueño. Tendrá una sorpresa. Al tercer día, Gervasio apareció en mi apartamento sin avisar. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Me dio lástima por un segundo, hasta que recordé que yo había vivido así durante años por culpa de él. Mamá, necesitamos hablar como personas civilizadas. Habla. Pero no te voy a invitar a pasar. Los desconocidos no entran a mi casa. Se quedó parado en el umbral de mi puerta, mirando mi apartamento pequeño y humilde. Por primera vez, creo que se dio cuenta de la diferencia entre cómo vivía yo y cómo habían vivido ellos. Mamá, esto es muy pequeño. Llevas años viviendo aquí. 15 años, Gervasio. 15 años en un apartamento de una habitación, mientras ustedes vivían como reyes en mi casa de 2 habitaciones. Yo no sabía que estabas tan incómoda. No sabías porque nunca preguntaste. En 15 años, ¿cuántas veces viniste a visitarme? ¿5? ¿10? No pudo responder porque sabía que la respuesta era vergonzosa. Mamá, podemos solucionarlo. Regresate a la casa. Podemos vivir los 3 juntos. Como antes. ¿Cómo antes? ¿Te refieres a cuando tu esposa me trataba como sirvienta y tú no decías nada? ¿Cuando me ignoraban en las cenas familiares? ¿Cuando fingían que yo no existía? Las cosas van a ser diferentes. Tienes razón. Van a ser diferentes. Porque ya no van a vivir en mi casa. Mamá,
Por favor. Leandra está enferma del estrés. No ha podido dormir desde que llegó la notificación. ¿Leandra está enferma? ¡Qué interesante! Cuando yo estaba enferma de tristeza y soledad, a ustedes les importó. Se quedó sin palabras otra vez. Mamá, si nos corres, vamos a tener que rentar algo muy caro. Nuestros ahorros se van a acabar rápido. Sus ahorros para París, querrás decir. ¿Cómo? Leandra lo presumió en Instagram. $8,000 para vacaciones mientras tu madre vivía con $600 al mes. Vi cómo su cara se descomponía al darse cuenta de que yo había estado observando su vida de lujo desde las sombras. Al quinto día, la estrategia cambió completamente. Leandra empezó a difamarme en redes sociales, pero de manera muy sutil para no meterse en problemas legales. Subió una publicación que decía: cuando alguien que supuestamente te ama te apuñala por la espalda después de años de cuidar lo que era suyo. A veces la gente mayor se vuelve muy amargada y olvida todo lo bueno que hiciste por ellos. Orando para que Dios ablande corazones duros. Los comentarios fueron exactamente lo que ella esperaba. Cientos de personas consolándola por la traición de alguien mayor y amargado. Nadie sabía que la gente mayor amargada era su suegra, y que lo que habían cuidado era una casa que nunca fue suya. Pero su plan le salió al revés cuando doña Hilaria, que seguía las redes sociales de Leandra desde que habían sido vecinas, me enseñó la publicación. Feliciana, esta muchacha está hablando de ti. Sí, Hilaria. Está molesta porque le pedí que salga de mi casa. ¿Tu casa? Pero no era de ellos. Nunca fue de ellos. Yo la compré en 2010 y nunca les transferí la propiedad. Ellos han estado viviendo gratis ahí durante 15 años. Hilaria se quedó con la boca abierta. ¿Me estás diciendo que tú eres la dueña de esa casa y ellos no lo sabían? Oh, sí lo sabían. O deberían haberlo sabido. Nunca hubo transferencia de escrituras, nunca firmaron documentos de compra, nunca pagaron impuestos prediales. Dios mío. Y yo que los felicitaba por ser tan trabajadores y tener su casa propia. Muchas personas los felicitaron. Hilaria. Ellos construyeron toda una mentira sobre su éxito y esfuerzo. Punto. ¿Y qué vas a hacer? Ya hice lo que tenía que hacer. Tienen 20 días para salir. Hilaria se quedó pensativa. ¿Sabes qué, Feliciana? Voy a contarle la verdad a todas las vecinas. Es injusto que esa muchacha esté hablando mal de ti cuando tú fuiste la que les regaló un techo durante años. No se los regalé, Hilaria, pero aprecio que quieras defenderme. Al séptimo día, la crisis llegó a su punto máximo. Gervasio había perdido 2 días de trabajo por el estrés. Leandra había cerrado temporalmente sus redes sociales después de que varias vecinas empezaran a comentar la verdad en sus publicaciones, y habían gastado $1,500 en consultas con abogados que les confirmaron lo que ya sabían: no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. Ese día recibí una llamada que no esperaba. Era la hermana de Leandra, Florencia Esparza. ¿Señora Ortega? Habla Florencia, la hermana de Leandra. ¿Podríamos hablar? Claro. ¿De qué quiere hablar? Leandra me contó lo que está pasando. Quería preguntarle si podríamos llegar a algún acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, ellos están dispuestos a pagarle una renta justa por quedarse en la casa. Digamos $1,000 al mes. Me reí por primera vez en semanas. Florencia, su hermana me debe 15 años de renta atrasada. Según los valores del mercado, serían aproximadamente $250,000. Pero eso es imposible. Ellos no tienen ese dinero. Entonces que busquen otro lugar donde vivir. Señora, por favor, sea razonable. Ellos han cuidado la casa, han hecho mejoras. Las mejoras se hacen con autorización del propietario. Ellos nunca me pidieron permiso. Pero son familia. ¿Familia? ¿Dónde estaba la familia cuando me llamaron parásita? ¿Dónde estaba la familia cuando vivían como reyes mientras yo comía frijoles fríos? Florencia se quedó callada. Aparentemente Leandra no le había contado esa parte de la historia. Tienen 18 días, le dije antes de colgar. Esa noche, Gervasio vino otra vez a mi apartamento.
Esta vez traía flores y una bolsa de comida china. Mamá, te traje tu comida china favorita. ¿Podemos cenar juntos? ¿Mi comida china favorita? Gervasio, yo no como comida china. Te estás confundiendo con Leandra. La decepción en su cara fue total. Mi propio hijo ni siquiera recordaba qué comida me gustaba. Mamá, por favor, dime qué quieres. Dinero, atención, cuidados, lo que sea. Pero no nos corres. Lo que quiero ya no me lo puedes dar, Gervasio. ¿Qué es? 15 años de mi vida de vuelta. 15 años de respeto. 15 años de ser tratada como tu madre, no como un obstáculo. Podemos empezar de nuevo. No, mijo. Ya es muy tarde para empezar de nuevo. Se quebró completamente. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero sus lágrimas ya no me movían el corazón. Habían llegado demasiado tarde. 17 días, le dije mientras cerraba la puerta. La justicia no siempre llega con gritos y drama. A veces llega con calma, con documentos legales, con la simple verdad saliendo a la luz. Y mi verdad estaba brillando más fuerte que nunca. El 4 de enero, exactamente 30 días después de la notificación, un camión de mudanzas se estacionó frente a mi casa. Desde la ventana de mi apartamento, pude ver cómo Gervasio y Leandra sacaban sus pertenencias con movimientos lentos y derrotados. Ya no había gritos, ya no había súplicas. Solo la resignación silenciosa de quien finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias. Leandra cargaba cajas con la misma ropa cara que había presumido en Instagram, pero ahora se veía diferente. Sin el escenario de su casa de fondo, sin el jardín que no había sembrado, se veía exactamente como lo que era, una mujer que había vivido una mentira durante 15 años. No salía a despedirme. No había nada que decir que no hubiera sido dicho ya. Las despedidas son para las personas que planean extrañarse mutuamente, y yo había dejado de extrañar a mi hijo el día que permitió que su esposa me gritara parásita sin defenderme. Al día siguiente, tomé un taxi hasta mi hogar. Sí, mi hogar. Después de 15 años, finalmente podía usar esa palabra sin ironía. Abrí la puerta con la llave original que había guardado todos estos años. El interior olía a limpiador, probablemente el último intento de Leandra de dejar una buena impresión. Qué ironía que solo al irse había decidido limpiar mi casa correctamente. Caminé por cada habitación como una reina inspeccionando su reino recuperado. Todo estaba vacío, pero las huellas de su ocupación seguían ahí. En la cocina, pegado en el refrigerador, encontré una nota de Gervasio pidiendo perdón, diciendo que había tardado 15 años en recordar que la casa era mía. Leí la nota 2 veces y luego la tiré a la basura. Las disculpas son como los paraguas, útiles cuando llueve, pero inútiles cuando ya te empapaste. Durante los siguientes días, me dediqué a reconquistar mi espacio. Compré muebles nuevos con el dinero que había ahorrado durante años. No eran lujosos, pero eran míos. Elegidos por mí, pagados por mí, para mi disfrute personal. Compré una mesa de comedor pequeña pero hermosa, donde podía desayunar viendo el jardín. Compré una mecedora igual a la que había tenido mi madre, la misma que Gervasio y Leandra habían reemplazado con su planta decorativa. Compré fotografías nuevas para las paredes, imágenes de paisajes que me daban paz. En la sala, puse un sofá color beige que era perfecto para leer en las tardes. Todo tenía el tamaño exacto de mi nueva vida, una vida diseñada para una sola persona que finalmente había aprendido a valorarse. El momento más simbólico llegó cuando decidí qué hacer con el jardín que Leandra había plantado. Podría haberlo destruido por despecho, pero eso habría sido venganza, y yo ya había superado la etapa de la venganza. En lugar de destruir, decidí transformar. Planté hierbas medicinales, manzanilla para el té que me calmaba las noches, hierbabuena para las tardes de calor, ruda para limpiar las malas energías que habían quedado impregnadas en mi hogar. Cada planta nueva era un símbolo de mi renacimiento. Cada flor que brotaba era una prueba de que después de la tormenta, siempre sale el sol. 3 semanas después de mudarme de vuelta, el licenciado del Toro me envió una carta certificada. Adentro había un cheque por $12,000 y una nota explicativa. Gervasio y Leandra se comprometían a pagar $1,000 mensuales durante los próximos 10 meses para saldar parcialmente la deuda contraída. $12,000. No era ni el 5% de lo que realmente me debían,
pero era algo. Era el reconocimiento legal de que habían vivido en mi propiedad sin derecho alguno. Era la admisión oficial de su error. Abrí una cuenta de ahorros especial con ese dinero. No para gastarlo en necesidades básicas, sino para darme gustos que me había negado durante décadas. Era dinero de la libertad. Dinero de la justicia. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo perfecto. Me levantaba temprano para regar mis plantas. Desayunaba en mi mesa viendo el jardín que ahora era verdaderamente mío. Leía libros en mi mecedora, cocinaba solo lo que me gustaba, veía televisión sin tener que consultar a nadie. Era una vida silenciosa, pero no solitaria. Era una vida en paz. Una mañana, mientras tomaba mi té en el jardín, vi a una mujer mayor caminando por la acera. Se veía perdida, consultando un papel con una dirección. ¿Necesita ayuda? Sí, por favor. Busco la casa de doña Feliciana Ortega. Soy yo. Era Casilda Cordero, del grupo de apoyo para mujeres mayores del centro comunitario. Hilaria les había contado mi historia y pensaron que me interesaría conocer a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. ¿Qué tipo de grupo es? Nos reunimos cada jueves para platicar, tomar té, compartir experiencias. Muchas de nosotras hemos tenido problemas con hijos ingratos, parejas abusivas, o situaciones donde tuvimos que aprender a defendernos solas. Una familia elegida. La frase me resonó profundamente. El jueves conocí a 8 mujeres extraordinarias. Todas mayores de 60, todas con historias de superación, todas con la sabiduría que solo da haber sobrevivido a las tormentas de la vida. Damiana había echado a su esposo alcohólico después de 40 años de matrimonio. Marcelina había recuperado los ahorros que su hijo le había robado. Cada una tenía una historia de empoderamiento silencioso, de justicia personal, de amor propio descubierto tardíamente. Feliciana, me dijo Casilda, tu historia nos inspira porque demuestra que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Nuestra dignidad, nuestro respeto, nuestra paz. Había ganado algo mucho más valioso que venganza o dinero. Había ganado la certeza de que merezco respeto. Había ganado la fortaleza de defenderme sin necesidad de gritar. Había ganado la sabiduría de cerrar puertas sin drama, pero con firmeza absoluta. 6 meses después, recibí un mensaje de texto de Gervasio. Mamá, espero que estés bien. Solo quería decirte que te extraño y que entiendo si no quieres responder. Leí el mensaje, lo releí, y luego borré su número de mi teléfono. No era crueldad. Era amor propio. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas para proteger la paz que tanto costó construir. Esa tarde, mientras regaba mis plantas, doña Hilaria se acercó otra vez a la cerca. Feliciana, se te ve muy tranquila últimamente. Me siento tranquila, Hilaria. No extrañas a Gervasio. Extraño al niño que fue, no al hombre en que se convirtió. Y no te arrepientes de haberlos corrido. Durante años pensé que ser buena madre significaba aguantar todo sin quejarme. Ahora sé que ser buena madre también significa enseñar con el ejemplo que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, antes de dormir, me quedé parada en la puerta de mi casa, respirando el aire fresco de mi jardín. Habían pasado 8 meses desde el día que les dije la verdad a Gervasio y Leandra en el registro público. 8 meses en los que había aprendido que la justicia más poderosa no es la que grita, sino la que actúa. No es la que se venga, sino la que se libera. Cerré la puerta de mi casa, mi verdadera casa, y me fui a dormir en mi propia cama, en mi propio hogar, rodeada de mi propia paz. Y por primera vez en 15 años, dormí toda la noche sin despertarme preocupada por nada. Porque finalmente había entendido la lección más importante de la vida. No se trata de que otros te valoren, se trata de que tú te valores lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Esta era mi victoria, no haberme convertido en la mujer amargada que ellos esperaban que fuera, sino la mujer libre que siempre merecí ser. Cerré mis ojos esa noche sabiendo que había ganado la batalla más importante, la batalla por mi propia dignidad. Y esa es una victoria que nadie, nunca, puede quitarte.